Nosotros les contamos que, bueno, pues el pasado miércoles se celebró el Consejo Local de Medio Ambiente y desde Margalló Ecologistes en Acción pues nos han pedido la palabra. Adolfo Quiles está hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Para tratar sobre distintos asuntos relacionados con el Consejo Local o Municipal de Medio Ambiente, porque en ese consejo están representados los colectivos y asociaciones que en Elche tienen algo que ver con el... Sí, no solamente los grupos ecologistas, también los partidos políticos, sí, agricultores, empresarios, federaciones de vecinos, de APAs, sí, hay una representación amplia. Bueno, ¿se os han propuesto o se os ha obligado a hacer cambios respecto a estas reuniones? No, bueno, lo que esta reunión ha servido para constatar que, primero, que no existe política ambiental en nuestra ciudad, hay un abandono total de la faceta medioambiental por parte de nuestro equipo de gobierno, que no se preocupa de los temas ambientales, parece ser que no le preocupan. Y por otro lado, que lamentablemente que un organismo que tenemos, un órgano como es el Consejo Municipal de Medio Ambiente, pues no sirve para nada, o bien sirve para bien poco. O sea, lo último ha sido en esta reunión, pues que se nos ha comunicado que cualquier asunto que queramos que se trate por importancia y tal, primero lo tenemos que solicitar por escrito, y segundo, que en ningún caso va a ir incluido en el orden del día. Si queda tiempo en ruegos y preguntas se podrá abarcar, o sea, se podrá tratar ese tema, pero en ningún caso constará como punto en el orden del día. Lo cual significa... ¿Entonces quién establecerá los puntos del orden del día? Por supuesto, el presidente del Consejo, el concejal de Medio Ambiente, en este caso Sebastián Polo. O sea, nos quedan los minutos de la basura para que se puedan plantear cuestiones. No se va a poder debatir, visto lo que pasó en este consejo, pues cuestiones que pensamos que son muy trascendentes para nuestra ciudad. Y bueno, también decir que tampoco sirve que lo presentemos por escrito. Hace más de un año que presentamos una serie de preguntas para que nos pudieran responder desde la concejalía y todavía no se ha podido hablar del tema. No saben nada, dicen que no han recibido estos escritos que se pasaron por registro y bueno, dan la callada por respuesta. ¿Con qué periodicidad se reúne el Consejo Municipal de Medio Ambiente? En teoría, según el reglamento de este mismo consejo, tendría que ser cada 2 meses, pero ya el Partido Socialista en la anterior legislatura pues se saltaba esta periodicidad y se convocaban reuniones cada año o cada año y medio. Y al parecer el PP está por la labor de hacer exactamente lo mismo. O sea, en lugar de hacer cada 2 meses, pues una vez al año o una vez cada 2 años o algo así, porque no les interesa realmente que se pueda hablar de medio ambiente. Bueno, ¿y qué asuntos se trataron? Si no se puede tratar lo que proponéis vosotros. Claro, lo primero que se trata es un informe de las cosas que se han hecho en la concejalía, que son bien pocas. En este caso se habló sobre el Clos de Galvain, que es, digamos, lo único que se está haciendo a nivel de medio ambiente hoy día. Y claro, luego los diferentes grupos y colectivos preguntamos lo que nos dejaron. En cuestiones, por ejemplo, relativas a la protección del barranco de Barbasena, que habíamos planteado, que hemos planteado repetidas veces, hemos mandado escritos sobre lo que está sucediendo allí, que se están envenenando, hay un coto de caza en terrenos municipales y que se están descubriendo... ¿Un coto de caza privado? No, es un coto de caza, una cesión a una sociedad de cazadores pues para que aproveche aquello para cazar, pero en terrenos de propiedad municipal. Y resulta que nuestro ayuntamiento se lo cede, no sabemos por qué, si gratuitamente, y por qué se lo cede. Unos terrenos que pensamos que por su valor ambiental tendrían que estar protegidos y que tendrían que ser destinarse para uso y disfrute de todos los ilicitanos, resulta que son del uso y disfrute de solo unos pocos. ¿Y habéis preguntado por qué está pasando? Sí, porque se están dando... ¿Cuáles son las condiciones de uso a esta sociedad de cazadores? ¿Por qué no se solicita la creación de un paraje natural municipal? El ayuntamiento tiene competencias para declararlo paraje natural municipal, etcétera. Y todas estas cuestiones, nada, no se nos ha dicho ni mu. Cuando las hemos, ya te digo, repetidamente presentado por escrito y solicitado información. Y ya sobre otras cuestiones, transgénicos, movilidad sostenible, absolutamente nada. No quedó tiempo para hablar de ello en el Consejo. Se tenía mucha prisa por acabar cuanto antes. ¿Habéis pedido también que se ponga en marcha una mesa de residuos para poder hablar de este asunto? Claro, y sobre el tema de la gestión de residuos en nuestra ciudad, que pensamos que es quizá lo más importante en relativo al medio ambiente que tenemos actualmente y que está hipotecando el futuro de nuestro entorno y comprometiendo a generaciones futuras, pues tampoco quieren que se cree una mesa de trabajo, ni siquiera que se pueda debatir esa creación en el mismo Consejo, pese a que había bastantes miembros del Consejo a favor de esa iniciativa.
Y bueno, es con la excusa de que igual la gestión de residuos no es algo que competa a medio ambiente. Parece algo alucinante, pero esa fue la respuesta. Que nos dirigiéramos a la Concejalía de Limpieza pues para hablar de estos temas. Y bueno, así estamos. O sea, llevamos ya varios años solicitando información sobre el tema de residuos, sobre la gestión de los diferentes abocadores, de las diferentes plantas de residuos que tenemos en nuestra ciudad, que están obligados a facilitárnosla. No se nos facilita esa información, así como tampoco se nos ha facilitado información sobre la renovación de la contrata de basuras, que se produjo a principios del año pasado, el 2012, que pedimos que se nos permitiera consultar, y a día de hoy todavía no nos han permitido poder consultarla. Claro, luego dicen que les acusamos de que hay negocios oscuros y de que hay chanchulleo, pero esto es una opacidad total. ¿Por qué no se le permite a un ciudadano o un colectivo interesado consultar esa información? O sea, no tiene ninguna explicación. O podemos explicarlo, podemos pensar desde luego lo peor. Claro. Bueno, el tema del Clot de Galván, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se lleva a pleno del lunes? Sí, en el Clot de Galván lo que se va a hacer, pese a las alegaciones que hemos presentado grupos ecologistas totalmente en contra de ello, es reclasificar unos terrenos a petición de una sociedad promotora inmobiliaria, propietaria de ellos, pues para que se pueda construir allí, para que más que se pueda construir, se puedan hacer cosas que actualmente no están permitidas, ya que es una zona al lado de un paraje natural protegido como es el Clot de Galván. Y claro, pues hace 2 años precisamente nos enteramos de que una sociedad promotora pues se había entrevistado con la alcaldesa, y nos enteramos de que precisamente para solicitarle el que se reclasificaran estos terrenos. ¿Pero forman parte del Clot o son...? No, son parte actualmente del perímetro de protección, o de lo que se pidió que fuera el perímetro de protección, y esta empresa, claro, si se protege aquello, pues no va a poder hacer absolutamente nada. Y aquí seguimos con el urbanismo a la carta. Cuando va el promotor con su capacidad económica a pedirle al político que haga algo, pues el político no tiene nada más que doblarse a los intereses del promotor. Así seguimos como hace 15 años. Y vamos, también nos parece que no es de recibo. ¿Se os informó que estos terrenos pasan de calificados como uso agrícola, creo que es? No se nos ha informado todavía. Hemos presentado alegaciones y eso es lo más fuerte de todo. O sea, va a ir a pleno esta cuestión el lunes y todavía no se nos ha contestado las alegaciones. Según el concejal de urbanismo, que fue a la tal, sí que se van a contestar, pero claro, no se nos facilita. Primero lo van a aprobar y luego se nos informará de por qué desestiman nuestras alegaciones en contra de esta reclasificación. Bueno, ¿y qué podemos hacer ante esto? ¿Qué puede hacer el ciudadano? Pues la verdad es que nos dejan muy poco terreno para poder... Bueno, sí tenemos terreno para poder actuar, aunque ellos no quieran. Igual ellos están empeñados en que pensemos solamente en que el partido que vamos a tener el próximo fin de semana, nuestro equipo de Primera División, que desde aquí digo que también soy seguidor del Elche y todo esto, o que estemos pendientes del programa que hay de televisión, pero no de los problemas que realmente nos afectan, de la sanidad o de la educación de nuestros hijos, o en este caso del medio ambiente. O sea, parece que para el político lo único que importa es que nosotros vayamos cada 4 años a depositar la papeleta de su partido. Y no es así. Los ciudadanos tenemos en primer lugar la capacidad para poder protestar y para poder demandar y solicitar información y para poder decir que no estamos de acuerdo. Y luego también tenemos capacidad para participar, igual que participamos en el APA de nuestro colegio, ayudando cuando hay una fiesta o cualquier otro asunto que tenemos capacidad para movernos y actuar, pues también podemos participar en grupos que, por ejemplo, como ahora están demandando que no se construya en el mercado, o que no se lleve a cabo este proyecto de reforma del mercado central. Tenemos capacidad para ayudar a estos colectivos, para formar parte de ellos, para protestar y todo eso. Bueno, a ver, que a veces estamos muy acomodados y esperamos que los demás nos hagan la posición. Nos tenemos que activar ya. Es una responsabilidad de todos porque nos estamos jugando el futuro y el futuro de nuestros hijos. Bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo Quiles, por haber estado con nosotros. Vamos a ver en qué quedan estos asuntos y a ver cómo se resuelven esas alegaciones al final que os dicen. Gracias. Muchas gracias.